Viajar es increíble, hasta que cometes errores que te cuestan tiempo, dinero, dolores de cabeza e incluso arruinarte un viaje. Créeme, aprendí esto de la peor manera. Si viste mi video anterior sobre cómo viajar sola, ya sabes que he recorrido varios países. Hoy te cuento los errores más grandes que cometí viajando para que tú no los repitas. Quédate hasta el final porque hay un error que nadie te advierte y que puede hacer que pierdas todo tu dinero. Error número 1. No revisar bien los requisitos de entrada a algún país. Por ejemplo, en migración te pueden pedir un seguro de viajes. Te voy a recomendar aquí en mi descripción el seguro de viajes con el que siempre he viajado y con el cual he salido de algunos problemas que he tenido médicos y los cuales me han respondido con total seguridad y con total confianza. Te va a proteger en cualquier cosa que se te presente en tu viaje. Conozco muchas personas que las han retenido en los aeropuertos en migración porque el agente migratorio les pide que demuestren un seguro de viajes y pues no lo tienen y muchas veces se pueden dañar su viaje y todos los gastos que han tenido para hacerlo pues son altos. Entonces pues puedes perder un dinero que has tenido ahorrado o que tenías para ese viaje, o adicionalmente puedes perder todo tu viaje, todas tus reservas, todos tus tours que tenías. Entonces evita que esto te suceda, porque si te lo pide un agente migratorio y no lo tienes, muy probablemente no te dejen ingresar al país. Siempre revisa con anterioridad si tú requieres una visa para el ingreso del país, así sea solo tránsito. ¿Qué significa solo tránsito? Que vas a hacer escala en ese país, que no vas a salir del aeropuerto porque ya tienes una salida para otro país. Siempre revisa estas escalas, que tu país o tu nacionalidad te permita ingresar, o si necesitas una visa poder adquirirla con tiempo para que no pases percances en los aeropuertos y ni en la parte migratoria. Adicionalmente también, por ejemplo, cuando vas a viajar a la parte selvática, también te pueden pedir como requisito cierto tipo de vacunas. Por ejemplo, estaba preparando mi viaje para Perú, me indicaron que debía tener vacuna contra la fiebre amarilla, la cual yo ya tenía, pero este certificado no sabía dónde estaba, así que pues, tuve que ir a pedir una copia de certificado de esta vacuna para poder demostrar, en caso tal de que si me lo pedía la parte de migración, poder tenerlo. Sin embargo, pues no fue necesario, pero sí sé que muchos países a los que tú vas a viajar o son necesarias y son un requisito para poder viajar, ya que, por ejemplo, si vas a un país donde se frecuenta la malaria o la fiebre amarilla, pues obviamente te van a pedir este tipo de vacunas, así que asegúrate de que tengas estos requisitos. Otro de los errores en esta parte de entrar al país puede ser no investigar sobre el destino, y recuerda que cada viaje debe ser algo planeado, porque cuando improvisamos en estos ciertos requerimientos que te piden al viajar, puede que pases malos momentos y malos ratos, así que evita este tipo de cosas. Error número 2, gastar dinero innecesariamente. Sí, yo sé que estamos en un nuevo país y queremos de pronto darnos un gusto, pero muchas veces estos gustos nos salen demasiado caros y se sale totalmente de nuestro presupuesto y muchas veces perdemos un dinero adicional. Por ejemplo, en París yo reservé un restaurante para Navidad en París. Sin embargo, al hacer la reserva decía que había que anticipar un costo por esa reservación, porque obviamente era un restaurante muy lujoso, donde era muy todo pasar la Navidad, porque se veía la Torre Eiffel, y resulta que ese día había huelga de tren, entonces en ese momento debía coger bus para poder llegar. Yo estaba más o menos por Montmartre y debía llegar cerca de la Torre Eiffel al restaurante, pues era la hora de la reserva y yo no había ni podido tomar un bus, así que perdí mi reserva y perdí el dinero que había hecho de reserva. Llegué al restaurante, expliqué lo que me había pasado, pero dijeron que lastimosamente no pueden hacer nada por mí porque ya había mucha gente esperando una mesa y que sí quería esperar hasta lo último, pero pues ya eran las 12 de la noche y mi reserva era las 7 de la noche, así que pues la verdad fue muy triste. Tuve que irme para otro restaurante a pasar la Navidad y bueno, esos son tipo de cosas que te pueden ocurrir. De pronto fue un error mío haber hecho la reserva pues pagando con anticipación, ¿no? Porque paga uno, no es mucho dinero, pero pues cuando
tú viajas prácticamente como mochilero en esos lugares y me quería dar un gusto por ser Navidad, pues no fue la mejor decisión. Son cosas que quedan para experiencia. Otro error que uno puede gastar dinero innecesariamente es hacer las reservas en una moneda que no sea local. Siempre compara muy bien el cambio en el que estás haciendo la reserva, ya sea con tu tarjeta o por otro medio de pago, porque muchas veces sale mucho más económico hacer el pago con tu tarjeta que hacerlo en el mismo lugar de alojamiento. Entonces revisa muy bien para poder evitar costos innecesarios. Muchas veces, por ejemplo, en Europa, en otros países, sé que cobran un impuesto de alojamiento. Entonces asegúrate de que esos costos estén dentro de la tarifa, o si debes planificar este gasto adicional para que no sea un gasto extra cuando estés en ese país y te lleves como una sorpresa. Adicionalmente, hay muchas aplicaciones donde puedes ahorrar dinero. Por ejemplo, yo utilicé Too Good To Go para reclamar comida, obviamente que no se podía, por ejemplo, que se iba a vencer el mismo día, o comida que ya les sobra a los restaurantes y deben botarla, y para evitar botarla pues la dan a un precio más asequible. Por ejemplo, en Londres lo utilizaba muchísimo porque lo utilizaba sobre todo en lugares que eran muy top, porque por ejemplo te daban por 10 libras, que son en pesos colombianos casi que 50.000 pesos, comida como para 3 días. Así que uno se ahorra mucho dinero si son viajes largos. Si son viajes cortos, muchas veces en comida callejera, por ejemplo en París comer crepes o sándwiches o ese tipo de cosas que te ahorran dinero, pues no van a ser gastos tan altos en tu viaje. Gasto en comida que puede ser un adicional son los desayunos. Muchas veces los hostales dan desayuno, pero esos desayunos son muy básicos. Entonces la verdad es que tú no quedas satisfecho con los desayunos, y pues muchas veces tú vas a querer comer algo adicional antes del almuerzo porque de verdad te da mucha hambre. Así que yo opino que, por ejemplo, viajando en Europa, no incluyas los desayunos en tu hospedaje, porque la verdad es que son muy básicos, aunque bueno, también depende del lugar, pero en los que me he alojado no he quedado satisfecho. Así que es una recomendación que yo te hago. Procura buscar un desayuno que sea económico, ya sea en la parte central, cerca de alguna estación de trenes, que de pronto pueden ser más económicos y no gastar tanto dinero. Si tú quieres ahorrar en tu viaje, si vas a hacer un viaje muy extenso, puedes hacer un voluntariado donde a cambio de algo de trabajo te dan el alojamiento y la comida. Por si no has visto, te voy a dejar aquí una pestañita de mi video haciendo voluntariados en Europa y cómo ha sido mi experiencia. ¿Qué otros gastos puedes tener adicional? Si por ejemplo tú quieres ahorrar, no sé, haciendo una escala larga en algún aeropuerto, ten mucho cuidado, porque por ejemplo me pasó que en el aeropuerto de Pisa, en el cual yo hacía escala, cerraban el aeropuerto a las 11 de la noche y lo volvían a abrir entre 4 y 5 de la mañana. Entonces ese lapso de tiempo tienes que quedarte por fuera del aeropuerto. Muchas veces está haciendo mucho frío o mucho calor, no es cómodo si lo vas a hacer. Yo por ejemplo estuve de las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana que ya podíamos abordar el avión por fuera del aeropuerto con frío. La verdad no volvería a hacer eso por ahorrar unos pesos, porque de verdad uno puede enfermarse o puede ser algo inseguro para ti. Uno de los mayores imprevistos en gastos puede ser en el transporte. Por ejemplo, en Londres es el transporte yo creo que más costoso que he pagado en mi vida. Un día por ejemplo pagué 11 libras porque me subí en horas pico, así que fueron en un día casi 60.000 pesos aproximadamente, en pesos colombianos. Entonces sí investiga mucho sobre el transporte, porque de verdad te puedes llevar sorpresas que no quieres, porque tu bolsillo se va a ver afectado y no quieres que eso te suceda en un viaje. Así que siempre investiga un poco. También percátate mucho si de pronto hay tarjetas, se las puedas recargar, o si puedes pagar con tarjeta o en efectivo, cómo te sale más económico. Que tengas como esto en mente para poder ahorrar un poco de dinero. Una de las cosas que muchas veces no pensamos al viajar y al tener estos presupuestos en mente es, por ejemplo, si nuestro alojamiento queda lejos del aeropuerto o por fuera de la ciudad. Muchas veces el transporte nos sale más costoso que si nos fuéramos, no sé, en tren o en bus hasta la otra ciudad. Así que mira muy bien y planifica muy bien cómo vas a hacer tus traslados de la ciudad al aeropuerto y la hora en que sale tu vuelo, porque por ejemplo en Atenas nos pasó con mis amigos que íbamos viajando que nuestro vuelo salía a las 5 de la mañana, así que nosotros tenemos que estar aproximadamente en el aeropuerto casi a las 3, 4 de la mañana aproximadamente, y no habían
habían trenes ni buses en ese horario en Atenas, así que nos tocó tomar un Uber que fue muy costoso. La verdad no recuerdo el precio, pero sí fue muy costoso, que no estaba planificado en nuestros gastos, así que fue un gasto adicional que tuvimos que contemplar, porque pues o perdíamos el vuelo para Mykonos o nos quedamos en Atenas. Entonces pues obviamente no nos podíamos dar ese lujo, así que revisa si las ciudades tienen conexión con los aeropuertos en transporte público en las noches, hasta qué horario, que quede bien con tus conexiones de vuelo, que no vayas a perder un vuelo por este tipo de cosas. Y adicional, de pronto investiga un poco de las noticias del país o del lugar donde vas a llegar, porque por ejemplo cuando visité París por primera vez, cuando llegué había huelga de trenes, o sea que los trenes que yo debía tomar para llegar a mi lugar de alojamiento no estaban disponibles, así que me iba a demorar mucho más tiempo, debía pagar gastos adicionales porque ya había comprado un ticket de tren y gastos adicionales en Uber, en taxi o muchas veces en buses, así que son cosas que debes ser precavido un poco e investigar mucho más allá, aunque muchas veces no te vas a dar cuenta hasta que llegues al lugar. Espero que esto te sirva y que no te pase ninguna de esas cosas que me ha pasado a mí. También te quiero dar un link para que utilices una herramienta de planificación de viajes. Te voy a dejar también el link en la descripción para que la descargues y planifiques muy bien tu viaje. Así verás que vas a ahorrar mucho dinero, vas a contemplar cierto tipo de cosas que debes evitar y no cometas los errores que yo he cometido. Adicional a esto, al yo ya tener una planificación de tus gastos, siempre recuerda tener un fondo de emergencia por si ocurre algo que esté por fuera de tus planes, y así no pasarás malos ratos. El error número 3 es elegir mal el alojamiento y llevar demasiado equipaje. Por ejemplo, Sofía, Bulgaria, en el cual la verdad se me olvidó leer las reseñas, yo soy muy cuidadosa con esa parte, pero fue un viaje que se hizo flash, así que dijimos, bueno, este está económico, vamos. Y la verdad no leí reseñas, lo dejé pasar, y cuando llegamos al hostal era un lugar súper alejado con aromas raros, las paredes también eran raras, o sea, como que todo en el hostal era como algo raro. Yo la verdad no dormí esa noche porque tenía como susto de que abrieran la puerta, de que algo nos pasara, así que la verdad fue muy mala experiencia. Así que por favor lee las reseñas, revisa también que quede cerca de pronto los sitios turísticos donde vas a estar. Algo que te recomiendo es que no te hospedes tan cerca de las grandes estaciones centrales de Europa o de las ciudades de Europa, porque muchas veces esto es el centro como tal de las ciudades y hay mucha indigencia, muchas personas de pronto con situaciones de drogadicción, así que son lugares en los que no es muy apetecible dormir si vas solo o si vas en grupo con tu familia. La verdad, estos lugares no son muy buena idea para alojarse, a menos de que de verdad estés con un presupuesto demasiado apretado. Por ejemplo, una vez en un hostal en Frankfurt me quedé en una zona que era muy cerca a la estación central y más o menos llegaba gente a toda hora, o sea, no había hora de check-in ni check-out, entonces eran como las 2 de la mañana y pues yo estaba durmiendo, y en ese momento yo cogí una habitación que era mixta, o sea, en ese momento no habían como tal las habitaciones que solo eran femeninas y mixtas, no. Entonces yo estaba en una habitación mixta y llegó un señor, no sé qué origen era, pero olía tan mal el cuarto que hasta me provocó ganas de vomitar, así que tuve que salir a recepción a decirte que me cambiaran de cuarto en ese momento. Imagínense, o sea, fue de verdad, no sé, sentí tanto asco en ese momento que tuve que decirle que me cambiaran porque no podía con el aroma de la persona. Así que tengan mucho cuidado si estos hostales están reglamentados, que tengan buenas referencias, que tengan un check-in, un check-out con horarios específicos, que también estén ubicados en una buena zona. No es necesariamente lo más costoso, pero sí algo que de pronto te dé una seguridad cuando estés viajando. Y sobre todo, mira muy bien las políticas de hospedaje, porque muchas veces, si por ejemplo esto que me sucedió a mí, si yo hubiese dicho la estoy pasando muy mal, necesito que me respondan por el dinero que acabo de gastar, pues no me hubiesen dado nada. En ese momento pues pudieron cambiarme de cuarto, pero si no lo hubiesen hecho, no sé qué hubiese hecho, o sea, porque no tenían políticas de nada en el hostal. Y de los errores más comunes, que ya van 2 veces que lo hago, bueno, yo creo que solo una, porque la primera vez que fui a Europa llevé 2 maletas muy grandes, era invierno
invierno y la verdad era un trasteo porque era, si yo, por ejemplo, yo iba para París y tenía que hacer transbordo de tren en una ciudad en Alemania y tenía que pasarme de un carril a otro, pero para pasarse del carril a otro no habían escaleras eléctricas ni ascensor, así que me tocó con las maletas aquí en el hombro, más la que tenía aquí, o sea, llevaba 3 maletas, o sea, ¿por qué? No sé, solo iba 18 días, así que algo que estoy aprendiendo a viajar con menos es más, así que cogí mis maletas, me pasé y eran solo 5 minutos de cambio de carril, o sea que yo metí esas maletas y el tren arrancó, mejor dicho, por un minuto más que me hubiera demorado con esas maletas, me hubiera dejado el tren, así que de verdad que cuando tú viajes se evita lo más posible viajar con tanto, la verdad es que uno no necesita tanta ropa para sobrevivir, y menos en Europa, cuando tienes marcas que son muy baratas y necesitas algo de ropa. Y por ejemplo en mi segundo viaje, que también creo que cometí muchos errores, fue porque llevé cosas que no eran necesarias. Lo que pasa es que en ese momento yo me iba 7 meses para Malta a estudiar inglés. Si no has visto mi video, te voy a dejar aquí la pestañita para que vayas y veas mi video todo sobre Malta. Para viajar allá pues yo llevaba una maleta muy grande y 2 maletas más, pero cuando llegué allá me di cuenta de que todo mi equipaje no era el que yo necesitaba, ¿sí? Porque muchas veces necesitaba cosas que había dejado y llevé cosas que no necesitaba, por ejemplo unos guantes de boxeo, porque es que yo creía que de pronto iba a vivir mucho más tiempo en Malta y ya tenía como pensado, bueno, me quedo por acá en Europa mucho tiempo, así que me llevo como lo más caro, que yo creía que no podía conseguirlo allá tan económico, pero fueron cosas que se salieron de control y que no las pensé en ese momento, pero para que no cometas ese error, menos es más. Error número 4, y es no planificar bien los traslados. Por ejemplo, en Ámsterdam casi pierdo mi conexión porque no calculé el tiempo de traslado en el aeropuerto, ya que ese aeropuerto de Ámsterdam es una locura, es muy grande, tiene varias secciones, es muy grande y tiene muchísimas puertas, y adicional se clasifican por A, B, C, como hasta la G o la H, y cada letra tiene como 100 y pico de puertas, así que de verdad es muy grande, muy extenso. Y mi escala era solo de 1 hora, viajaba de Copenhague a Valencia y tenía la escala en Ámsterdam, y fue un corre con maletas, con encarte porque llevaba una bolsa de regalo, o sea, eso fue, yo sudé al llegar a ese avión. Cuando yo que llego al counter me dicen ya iba a llamar para cerrar el vuelo, y yo, Dios mío, yo sudando, llegué a Valencia, vuelta a nada, pero bueno, se logró. Pero sí te digo, es que cuando vayas a comprar un vuelo, asegúrate que las conexiones sean, si son internacionales, de un país a otro, que sean mínimo 2 horas, para que no te pasen ese cierto tipo de cosas y de que pronto tengas una conexión mucho más extensa. Por ejemplo, yo no había ni desayunado ni almorzado y tenía muchísima hambre, y mi mente era, cuando llegué a Amsterdam como algo, y pues me tocó esperar más tiempo para poder comer porque no tenía contemplado que fuera tan tediosa esa escala. Así que siempre revisa muy bien esas escalas, que no sean tan estrechas, que sean de acuerdo al aeropuerto. Revisa muy bien qué tan grande es el aeropuerto y si con 1 hora o menos de 1 hora alcanzas para hacer la conexión. Por ejemplo, en Madrid hay 4 terminales, entonces cada terminal es muy lejana a la otra y debes tomar un bus para poder llegar a cada terminal. Así que siempre revisa muy bien desde qué terminal sale tu avión o a qué terminal llega, para así te cuenta cuánto tiempo debes necesitar de traslado. Por ejemplo, si llegaste al terminal 4 y tienes que salir de la 1 y solo tienes 1 hora, pues obviamente es muy probable que pierdas tu vuelo. Así que siempre procura que sean entre 2 a 3 horas si son internacionales o de acuerdo al aeropuerto al que llegas. Y esta parte de los traslados también quiero incluir en la parte de trenes o buses. Al menos llega 1 hora o 40 minutos antes de que tu tren o bus salga. ¿Por qué? Porque muchas veces los trenes los mueven de carriles o los buses los mueven de paraderos, o los buses salen con anterioridad igual que los trenes por cambios ya que hacen internos, y porque muchas veces hay desvíos de carriles o algunos problemas en las vías. Entonces siempre procura estar con tiempo en la estación de tren y en tu paradero y de acuerdo a las pantallas que están en las estaciones de buses o trenes. Por ejemplo, en Roma me pasó que el tren salía de un carril que decía 18 y cuando llegamos al carril decía ya el número del carril, pero el tren no estaba estacionado, así que dijimos no, ya nos dejó, y resulta que el tren paraba al final del carril y nosotros pensando que ya nos había dejado, pues no seguimos viendo hasta el final del carril porque de verdad no se veía, era como un muro que tapaba y no se veía el tren. Así que nosotros, por confiados, por no ir más allá
día pues no fuimos hasta el final del carril y vimos ya que el tren salió. O sea, el tren ya iba saliendo, ya lo vimos fue que salió y nosotros decíamos, pero ¿dónde estaba? Y era que estaba detrás de una pared donde no se veía. Así que siempre también pregúntale a las oficiales que están de pronto en la parte de los trenes. Por eso mismo hay que estar con anticipación, porque si de pronto no lo encuentras y alcanzas a preguntarle a alguna persona que te pueda asesorar, pues vas a poder tomarlo, como nos pasó a nosotros. Si nosotros hubiéramos llegado con mucha anticipación, hubiésemos alcanzado a buscar dónde estaba el tren ubicado. Así que bueno, son cosas que pasan y espero que no te pasen a ti, que eso te sirva para que evites cierto tipo de error. Error número 5 y es no confiar en mi instinto. Por ejemplo, en Frankfurt acepté ir con desconocidos a fiesta y me di cuenta que tanto el lugar como la zona en la que estaba ubicado pues no me entraba confianza y la verdad decidí irme porque siempre está primero mi seguridad. Te voy a dejar el video de cuáles han sido mis básicos viajando solo y que te recomiendo que lo veas si viajas solo porque te ayudará a evitar cierto tipo de percances en tu viaje. Siempre, por favor, escucha tu intuición y di no si algo no se siente seguro. Si tú piensas que eso no vibra contigo, que no te sientes bien, vete. A la primera vete. No esperes mucho tiempo porque de pronto esa intuición te puede salvar de algún tipo de cosa que pueda pasar. Siempre también procura compartir tu ubicación. Por ejemplo, en este caso, si no sientes que no estás bien, compártelo a alguien o dile a alguien que te llame para salir de ahí y que puedas tener un plan B por si no te sientes seguro. Estos han sido mis errores, pero ahora ya sabes cómo evitarlos. Cuéntame en los comentarios si te ha pasado algo similar. ¿Te gustó este video? Dale like, activa la campanita y suscríbete. Y adicional, envíaselo a esos viajeros para que eviten cometer este tipo de errores. Y nos vemos en el próximo video donde te hablaré de los mejores trucos para ahorrar dinero mientras viajas. Nos vemos en el próximo video. No te lo pierdas. Chao.